Con nuestro grupo abordamos el tema del conflicto armado en el macizo colombiano y su impacto en el café. El macizo colombiano es una región estratégica de Colombia rica en biodiversidad y recursos hídricos. Desde 1736, el café se convirtió en el cultivo más importante de la zona, símbolo de identidad cultural y motor económico. Pero el conflicto armado que azota la región ha puesto en región en riesgo. Todo esto hace que muchas familias se desplacen de sus territorios y sus hogares donde residen. El café llegó a Colombia en 1736 y se expandió por el macizo como cultivo emblema del país. Sin embargo, desde finales del siglo XX, grupos armados y el narcotráfico desestabilizaron profundamente la región, convirtiendo estos territorios cafeteros en zonas de violencia y disputa. Dentro de los impactos del conflicto armado en el macizo colombiano y su impacto en el café, hemos tenido desplazamiento, caída de ingresos, daño ambiental, cultivos ilícitos y ruptura cultural. Miles de familias cafeteras abandonaron sus tierras, reduciendo drásticamente la mano de obra y las cosechas. Menos producción significa menos dinero para las familias y menos inversión en el campo. Deforestaciones, fumigaciones, contaminación degradaron los subsuelos y afectaron la calidad del café. En muchas zonas, la coca reemplazó al café como alternativa de subsistencia. El desplazamiento rompió los lazos comunitarios y la identidad cafetera de generaciones. Si hablamos de resiliencia y esperanza, a pesar de todo, los caficultores del macizo han demostrado una enorme resistencia. El café siguió siendo fuente de subsistencia, símbolo de identidad. Con el Acuerdo de Paz de 2016 y la Ley de Víctimas del 2011, surgieron proyectos que usan el café como motor de reconciliación y desarrollo rural sostenible. El conflicto armado dejó cicatrices profundas en el cultivo del café del macizo colombiano, sociales, económicos y ambientales. Comprender esta historia es esencial, no solo para documentarla, sino para construir y garantizar el futuro de una de las tradiciones más valiosas de Colombia. El café del macizo colombiano no es solo una bebida, es la historia de un pueblo que ha sobrevivido a décadas de violencia sin rendirse. Cada taza que tomamos carga como el esfuerzo silencioso de familias que, a pesar del miedo y del desplazamiento, se aferraron a una tierra y a su cultivo como forma de resistencia y dignidad. El conflicto armado nos enseña que cuando se destruye el campo, no solo se pierde producción, se pierde identidad, memoria y futuro. Por eso, apostar por la paz en el macizo colombiano no es solo un acto político, es un acto de justicia con quienes han dado todo por mantener vivo uno de los patrimonios más grandes de Colombia. Mientras haya un caficultor sembrando en medio de la adversidad, habrá esperanza y esa esperanza merece ser protegida. Si bien es cierto, el conflicto armado en Colombia es uno de los aspectos más grandes, pues con ello nos ha generalizado que diferentes familias, sea campesinos, sea indígenas, sea cualquier tipo de familia que viven en las zonas rurales, tengan que haber dejado sus viviendas y sus hogares para poder construir en otro ámbito su hogar, teniendo en cuenta que estos aspectos que llevaron a que se vayan de sus hogares, los campos queden desolados, sin nadie quien pueda producir alimentos y en especial producir lo que es la cosecha y el cultivo de café. Si bien es cierto, uno de los autores que hace memoria y que hace referencia a lo del conflicto armado es el Centro Nacional de Memoria Histórica 2013, donde dice: "Basta ya, Colombia, memorias de guerra y dignidad". Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto armado colombiano ha generado profundas afectaciones sociales, económicas y territoriales, especialmente en las zonas rurales del país.
La violencia ejercida por los diferentes actores armados provocó desplazamientos forzados, despojos de tierras, pérdida de actividades productivas y deterioro de las condiciones de vida de las comunidades campesinas. En el caso del macizo colombiano, estas consecuencias impactaron directamente en el cultivo de café, ya que muchas familias caficultoras tuvieron que abandonar sus tierras, disminuyendo la producción agrícola y la afectación al desarrollo económico de la región. El conflicto armado en Colombia entonces ha sido un proceso de violencia prolongada que involucra la participación de grupos armados y ilegales, fuerzas del Estado y otros actores que han disputado el control territorial, político y económico de diferentes regiones del país. Este fenómeno ha generado graves consecuencias económicas y ambientales, sociales, especialmente en las zonas rurales del macizo colombiano. El conflicto ha provocado desplazamientos, pérdida de tierras, pérdida de producción agrícola y en este caso que las comunidades campesinas hayan tenido que abandonar sus territorios. Muchas gracias y espero que el macizo colombiano y el impacto que ha generalizado todo el conflicto armado sea en algún futuro disminuyendo y generando que las comunidades campesinas vuelvan a sus territorios para que puedan así cultivar, sembrar y generar economía a sus familias y aún así a todo el territorio.